Buenas tardes, al módulo 6, si no recuerdo mal, de este curso de elaboración de vinos. Y a partir de la semana que viene, acordaros que mañana no hay clase, mañana es viernes, y el lunes y el martes terminaremos el curso con la parte más práctica del mismo. Y entiendo que Paloma ya os ha enviado la información para las catas que vamos a hacer lunes y martes en función de los tipos de elaboraciones, tanto de vinos blancos, espumosos, generosos y tintos, que hemos ido conociendo o profundizando en ellas en este curso. Que sepáis que no hay ninguna obligación solo os hemos dado opciones para adquirir o si tenéis ese tipo de vinos en casa y no es necesario en cada día tener todas las opciones. Aunque tengáis uno, dos o si queréis los tres, creo que son tres opciones por día, será suficiente. No, y quien no tenga posibilidad de comprar vinos ni tenga en casa, puede asistir a clase igual y la va a aprovechar porque con los comentarios que vamos a hacer, principalmente yo, y espero que el resto de vosotros, pues será muy enriquecedor para los que incluso no hayan tenido posibilidad de tener ningún vino. Y el hecho de no tener el mismo vino cada uno de nosotros es porque somos un montón, estamos en lugares muy diversos y al final es muy complicado no es viable pues pediros que busquéis determinadas marcas de determinado año con determinada variedad de uva sería un caos, ¿no? Que estamos, ¿no? Por suerte, el mundo online tiene eso, ¿no? Que nos podemos juntar gente de muy lejanos países y, bueno, pues al final, a la hora de hacer una cata online, pues se complica un poco. Pero al final la vamos a aprovechar igual porque vamos a aprender lo que vamos a aprender hoy o vamos a aplicar lo que vamos a aprender hoy, que son un poco las fases de la cata, el protocolo de cata, y es lo que cada uno de nosotros vamos a hacer el lunes y el martes con los vinos de que dispongamos, ¿vale? Vamos a seguir los mismos pasos, el mismo proceso, el mismo protocolo, pero cada uno sacará sus propias conclusiones en base al vino que tiene y rellenará su ficha de cata en base al vino que tiene. Y lo que me gustará mucho es que compartáis lo que habéis percibido en cata en cada uno de los vinos. Pero bueno, ahora lo que nos toca es profundizar en la parte teórica, ya vendrá la práctica el lunes, y en eso consiste la clase de hoy. Aunque, si no recuerdo mal, voy a dejar de compartir, porque alguna pregunta había ahí pendiente sobre los pies de Cuba. Pies de Cuba, acordaros, cuando estamos elaborando vino, podemos añadir levaduras seleccionadas, levaduras secas activas que se llaman, que se compran en una especie de sobrecitos, obviamente en viveros especializados y tal, y podemos elegir el tipo de levadura que queramos o que pensemos que sea más favorable a nuestra variedad de uva. Entonces, la pregunta era, ¿cuál es la proporción? No me acuerdo quién me la hizo, perdóname por no acordarme el nombre. Sí, fui yo, Israel. Tú eres... Javier, Javier. Ah, Javier, perdona, que no me salía aquí en pantalla. Javier, Javier, sí. Gracias a ti. Entonces, he preguntado, ¿te acuerdas que puse un audio o el Sí. WhatsApp que le mandé Me ha contestado esta mañana y esta Ujú. persona me ha dicho que yo sabía que él utiliza levaduras salvajes, no añade levaduras y que, por tanto, pues sinceramente me ha dicho que no conocía, pero me ha dicho algo que luego me han dicho después, que es que, bueno, en los sobrecitos que tú compras, al final te pone cada fabricante, te pone la proporción, tienes que hacer una mezcla con agua y eso añadirlo al depósito de vino o de mosto. Sí. Y cada fabricante te va a poner, igual que en la pasta te pone, pues esta pasta, 6 minutos de cocción, 8 minutos. Parece ser que te ponen también exactamente la proporción que Ajá. necesitas. Y luego esta mañana, que acabo de llegar ahora mismo, corriendo, Mm. estaba en una cata y lo he preguntado a dos enólogos.
una enóloga y un enólogo y me han dicho lo mismo, ¿no? Que normalmente que no hay una fórmula concreta, sino que en función del tipo de levadura, de la especie de levadura y de, bueno, pues un poco del fabricante también o del distribuidor de la levadura, pues te van a marcar una proporción exacta. Con lo cual ellos en la memoria, los enólogos no lo tienen en la memoria porque al fin y al cabo van a tener el prospecto, digamos, cuando vayan a operar con ello. Con lo cual tampoco te puedo solucionar mucho, pero lo he intentado, eso sí. No, me vale Israel, ya me vale con el amable. Gracias por el interés de Claro, contestar. por supuesto, qué menos, qué menos. Gracias. Pues nada, solucionado este asunto, vamos a compartir pantalla ya de nuevo. A ver si lo amplío ahora. Y vamos con la parte técnica, la parte de la cata, para que esto es lo que tenemos que aplicar, digamos, aunque muchos de vosotros será un repaso, porque estáis instruidos, digamos, en la práctica de la cata. Quizá hay alguno o alguna de vosotros que tampoco tenga mucha práctica, con lo cual esto es interesante para todos, ¿no? Para unos para refrescar y para otros para prepararse para las dos catas que tenemos el lunes y el martes. Bien, pues lo primero es pues muchos aspectos, ¿no? Muchos aspectos a tener en cuenta. En primer lugar, pues vamos a empezar por la copa, ¿no? La copa, pues ni qué decir tiene el primer párrafo, ¿no? Que esté limpia, que no tenga ningún tipo de aromas adheridos. Si la hemos tenido almacenada en una cocina donde han estado friendo pescado, obviamente, pues esa copa absorbe esos aromas y luego, pues, sería inviable, ¿no? Es algo que no hay ni que decirlo. Entonces, bueno, pues el tema de la limpieza bueno, pues que esté totalmente aislada de fuentes de olores o aromas que puedan distorsionar, pues es algo obvio, ¿no? Y luego, al introducir el vino en la copa, lo que vamos a hacer es primero observarlo y luego olerlo, ¿no? Con lo cual, pues cualquier aroma que pueda distorsionar, incluso jabón, aromas de limpieza, el tema, una pregunta que me hacéis mucho los alumnos es la manera de limpiar las copas. Pues yo, si os soy sincero, soy partidario de limpiar, de lavarlas a mano y con el menor jabón posible o sin nada de jabón. Cuando estamos trabajando en hostelería es inviable este proceso, con lo cual hay que trabajar con un lavavajillas, pero ese lavavajillas tiene que ser solo para cristal. No puede entrar en ese lavavajillas platos de comida, de postres, bueno, ceniceros. Hace mucho tiempo ya no se fuman los bares, con lo cual eso era un problema antiguamente, que se metían los ceniceros en los lavavajillas y a lo mejor alguna copa por ahí también, con lo cual era fatal. Pero bueno, eso ya lo olvidamos, eso ya no ocurre. Pero si vamos a lavar el lavavajillas, que sea solo para cristal, que no haya pues tazas de café, pues con esa grasa que puede soltar el café o platos de comida o cubiertos, ¿no? Siempre vamos a utilizar el lavavajillas solo para eso. Y luego, a la hora de catar, para tener la copa más limpia, máxime, o sea, aunque haya estado lavada con la máxima exigencia, sin jabón aromático, o ni siquiera sin jabón, o con muy poco jabón, y se haya repasado bien, es importante también, pues, una buena técnica para cuando vamos a hacer una cata analítica, una cata técnica profesional, pues esa copa limpia, envinarla un poquito, servir un poquito de vino, moverlo bien para que ese vino limpie las paredes interiores de la copa y las impregne de su propio aroma. Quizá pueda haber polvo en esa copa, puede haber algún aroma externo, pues, puede ocurrir, con lo cual, sirviendo una pequeña porción de vino y limpiando las paredes interiores, ese vino lo vamos a desechar y vamos a servirnos la muestra de cata, que ya va a estar completamente limpia de polvo, de aromas extraños, y la copa va a estar en su interior impregnada del vino que queremos, ¿no? O de los aromas
que son propios del vino que vamos a degustar. Entonces, bueno, pues la cata del vino, como muchos de vosotros sabéis, consta de 3 fases. Fase visual, fase olfativa y fase gustativa. En cada una de ellas, el vino nos va a dar una cierta información y todo va por orden. La primera es la fase visual, en la cual ni tocamos ni olemos el vino. Y sin embargo, vamos a sacar información. Como pone ahí, el vino nos va a hablar, nos va a contar cuál es su historia, en qué consiste. Y es para mí la fase visual, aunque es la de menos disfrute, porque cuando más disfrutas es oliendo y probando el vino en boca. Sin embargo, a mí me parece mágica y me parece pues muy bonita, ¿no? Porque observando el vino, teniendo conocimiento sobre el mundo del vino, como estáis interesados asistiendo a estos cursos, pues cuanta más información tengamos sobre los vinos y sobre esos vinos ese vino en concreto, pues más conclusiones, no conclusiones definitivas, pero sí intuiciones podremos extraer de ese análisis visual. A veces cuando catas un vino a la vista y lo ves muy brillante, ya sabes que es un vino joven, que es un vino que está sano, que está pues quizá a lo mejor demasiado joven, ni siquiera ha llegado a su momento óptimo de consumo, porque el brillo significa acidez. Y la acidez del vino es salud, frescura, juventud, todo eso que estoy diciendo, ¿no? Y si vemos un vino en el efecto contrario, sin acidez, completamente velado, un poco turbio, bueno, pues ese análisis visual nos está diciendo que ese vino ya no tiene tanta juventud, ya tiene algún achaque, ya es un vino cansado, un vino que está decayendo. Bueno, pues de alguna manera su momento óptimo de consumo pasó. Y luego, bueno, pues la evolución del vino, el color, en función de la evolución que tenga. También la fase visual nos dice muchas cosas que, como digo, no llegan a ser conclusiones, pero sí son intuiciones. Con lo cual ya nos quedamos, como se suele decir vulgarmente, con la mosca detrás de la oreja para, en la fase olfativa y en la fase gustativa, confirmar esa intuición previa que tuvimos en la fase visual. Por tanto, la fase visual no es ni menos importante que la olfativa ni la gustativa. Seguramente en la olfativa y la gustativa disfrutaremos más, pero en la visual tendremos información muy interesante también, ¿no? Al final de la clase veremos el esquema de la ficha de cata o una ficha de cata en general, la que tenemos establecida en OIBE, y bueno, que es una ficha de cata descriptiva. Y esa ficha de cata lo que va a marcar son todos los atributos que vamos a advertir, vamos a estudiar, vamos a analizar en la fase visual, en la fase olfativa y en la fase gustativa. Así llevamos con ellos, primero, por orden cronológico, en la fase visual. La fase visual, al fin y al cabo, es ese primer impacto del vino en nosotros, en este caso en nuestros sentidos. El primer sentido que va a percibir las características del vino va a ser el sentido de la vista. Vamos a saber rápidamente, en décimas de segundo, si el vino es blanco, rosado, tinto, espumoso, por ejemplo. Así, para simplificar, ¿no? Entonces, ese primer análisis nos va a decir varios atributos. Por ejemplo, la capa. La capa, cuando hablemos de capa en el vino, a veces el lenguaje del vino tiene un contexto un poco que a lo mejor la gente que no esté muy introducida en el lenguaje del vino, pues no entiende qué significa la capa. La capa es la intensidad, ¿no? La capa es la cantidad de materia colorante que tiene ese vino, la cantidad de pigmentos. Esto va a depender de la variedad de uva. Hay variedades de uva que tienen más pigmentación y otras que tienen menos. Con lo cual, bueno, pues vuelvo a lo mismo, que cuanto más conocimiento del mundo del vino tengamos, más fácil para nosotros va a ser hacer una cata. Porque si yo sé que la variedad Pinot Noir ofrece poca capa y tiene unos colores de evolución, es decir, rápidamente pierde los colores de juventud y pasa a unos colores
de mayor madurez o vejez. Sin embargo, eso no... Israel, Sí, mira, nosotros explicamos el tema de la capa para que la gente lo entienda, es, coges una copa, miras hacia el otro lado, ves mucha luz, baja, capa baja, ves media, pues capa media, no ves nada, es una capa alta. O también les decimos que pongan los dedos en el culo de la copa, o sea, antes de donde empieza el palo para sujetar, que no me acuerdo el nombre ahora. A ver si se ven a ver si con el tallo, eso. ¿Cuánto se ve en el dedo? Que lo pegan. Entonces, creo que así explicando, pues es un poco más. Es un truco, la gente lo pilla enseguida, lo de la capa. eso lo practicaremos, lo haremos en la práctica el lunes Ah, exacto. vale, vale, que me adelanto, perdón. Ah, no, no, te agradezco. Porque ya el resto ya se quedan con la copla. Me gusta, me gusta. Sí, a la hora de analizar la intensidad, me gusta más de manera práctica, sin compartir pantalla. Cuando me veáis directamente en la pantalla, pues hacer ese tipo de truquillos, lo del dedito o coger una hoja que esté escrita e intentar mirar a través del vino si leemos las letras. Todo eso nos va a identificar los niveles de capa. La capa es la Sí. intensidad, con lo cual los sumilleres solemos identificarla en capa media, capa baja o capa alta. ¿Vale? Entonces, Y con los rosados y los blancos lo que hacemos es, uy, qué efecto lupa tiene, ¿no? Lo ponemos hacia abajo, digo, mira, levantar para arriba. Y la gente le hace mucha gracia, ¿no? Porque además queda muy bien luego si tú te vas a una casa, no sé qué, dices, uy, qué más limpio, más cristalino, más transparente, claro, dorado champanado, qué efecto lupa tiene. Y quedas como Dios. sí, sí, eso es muy bonito. La verdad que sí. Lo que pasa es que en los blancos es más complicado el tema de identificar la intensidad, porque normalmente lo vamos a enmarcar en cuanto al tono. Si es un tono dorado oscuro, parece que tiene como más intensidad. Y si es un Sí, no, tono nosotros, no, perdona, nosotros en los blancos no hablamos de intensidad ni de capa. Solo decimos, bueno, pues mira, este es amarillo verdoso, este es achampanado, ¿no? Bueno, también es, a ver, es un poco también la percepción del que está haciendo la cata, ¿no? claro, Los rosados, por ejemplo, yo digo que el nuestro en concreto, porque, a ver, los hay muy claritos, ¿no? Que es los que salen de la prensa, o muy oscuros, con el sangrado de Cuba. Entonces, yo, como el nuestro es un tono medio, digo que es un tono coral, ¿no? Pues suena como muy cisno. sí. O Por aquí, un compañero mío dice piel de cebolla, pero a mí el piel de cebolla me parece más bajito. Pero bueno, oye, cada por uno. ahí, mucho mejor por ahí. Sí, la Vale. verdad, la parte de luego, y me gusta que comentes eso, porque todo lo que estamos percibiendo en la fase visual, olfativa y gustativa, lo más complicado para los comunicadores o para los catadores es ponerlo en palabras y que quien está enfrente te entienda o entienda exactamente lo que tú estás percibiendo. Una percepción que tú generas en tu cerebro, tienes que ponerla en palabras lo suficientemente cristalinas para que quien está enfrente entienda lo mismo que tú estás percibiendo, lo cual es Claro, por complicado. eso, sí, nosotros no usamos un lenguaje muy técnico, sino que intentamos usar un lenguaje, pues eso, más coloquial, pues oye, mira, pues es piel de cebolla, o, ¿sabes? O lo del dedo, lo de la lupa, ¿sabes? Para que la gente nos El entienda. mundo Porque... para el mundo del vino es algo cotidiano y algo que tiene que ser accesible. Si los Mm, profesionales lo hacemos difícil con palabras demasiado técnicas, al final el consumidor medio se aleja de nosotros porque no nos entiende y se intimida, eso está claro. Pero mm. para eso intentamos desde los cursos de OIB, pues exactamente lo que tú, creo que eres Saray, ¿verdad? Saray. Sí, sí, la pesada de siempre. No, no, la verdad, no, que contribuyes mucho y me ayudas. Entonces, la manera que tenemos que debemos tener de comunicar es esa, ¿no? De hacerlo, ponernos en la piel de quien nos está escuchando, ¿no? Porque si yo te digo, pues, este vino tiene roble americano de los bosques de Missouri, del norte de Missouri, y tiene aromas a vainilla cultivada a 500 metros de altitud en Tailandia, bueno, pues, tú pensarás que yo sé mucho de vinos, pero no te estás enterando.
Y Claro. el objetivo, sobre todo para las bodegas, para vender más vino, es ponerlo en palabras, que es la parte más difícil, repito, ponerlo en palabras que la otra persona te entienda y perciba lo mismo que tú estás percibiendo tratando ese vino, ¿no? Eso es lo más Sí. complicado. Sí, Pero también para que se diviertan más, porque si tú les sueltas una charla en la que no entienden nada, el se vino es aburren. el vino es diversión, sin Pero duda. también se tienen que divertir, ¿no? Y además, cuanto más se diviertan, luego más nos compran, así que Con fenomenal. un punto de aprendizaje, pero sobre todo pasarlo bien. Sí, Eso es el vino. bueno. Eso es el vino. Fenomenal. Pues continuamos con la capa, que es la intensidad. Ya sabemos que a partir del lunes lo pondremos en práctica para identificar los diferentes niveles de intensidad de color, ¿vale? Y sobre todo, pues va a ser mucho más fácil esta parte de la intensidad. Es más fácil reconocible en los vinos tintos que en los blancos y rosados, como hemos comentado ahora con Sarai. Y luego, bueno, pues en la fase visual es ese primer impacto que tiene el vino. Lo primero que vamos a analizar es el aspecto. Si el vino, ahí vamos un poco nuestro cerebro más ancestral, nuestro cerebro límbico, instíntico, de instinto, donde pensamos, instintivo, no instintico, instintivo, donde pensamos si ese alimento o ese líquido que pretendemos bebernos es apto, ¿no? Como antiguamente cuando vivíamos en cavernas, olisqueábamos todos los productos antes de, ya fueran bayas, frutos, agua, lo olíamos primero antes de, o lo mirábamos y lo olíamos primero antes de tomarlo, ¿no? Pues ese aspecto visual, digamos que de alguna manera activa nuestro instinto y decir, este vino tiene buen aspecto, me apetece beberlo, o este vino tiene un aspecto extraño, está turbio, tiene partículas en suspensión, a lo mejor está bueno, pero voy a ponerme en guardia, ¿no? Ya no es tan como antiguamente cuando vivíamos en cavernas, que era cuestión de vida o muerte, ahora es algo más liviano, ¿no? Es como cuando conoces a una persona o de repente te presentan a una persona, primero a una distancia prudencial, miras de arriba abajo, de alguna manera, a ver si te conozco, no te conozco, me eres familiar, y luego ya, si la persona es agradable, nos acercamos y le damos la mano, le saludamos, le damos 2 besos, lo que sea. En el vino es lo mismo, ¿no? En el vino, lo primero que vamos a chequear, el primer punto de control que vamos a hacer a un vino, va a ser ese primer impacto visual. El vino, por eso los sumilleres siempre decimos, la primera frase para darle acceso al vino a proseguir en la cata y no descalificarlo es, este vino es limpio y brillante, ¿vale? Porque la limpieza pues supone un aspecto palatable, un aspecto que nos invita a oler y a probar, y el brillo, ya hemos dicho que la acidez es ese concepto que nos indica que un vino es sano, tiene salud, tiene juventud, no está decayendo, ¿no? El brillo es un reflejo, y nunca mejor dicho, un reflejo directo de la acidez del vino, de la salud y de la juventud de un vino. Un vino gran Pero reserva. mira, Sí, nosotros también decimos, porque la gente suele pensar que está malo, explicamos que a lo mejor el vino tiene pozos, pero que eso no es un defecto del vino, que que el vino está bien. Que, bueno, no, eso creemos, ¿eh? Ahora lo mismo me dices tú, no, los pozos son un defecto. pues por Eh, supuesto que no. No, pero fíjate que siempre voy por delante con que la fase visual no es definitiva. La fase mm, visual te da intuiciones, te da información que luego tienes que confirmar en nariz y en boca. Y mm, repito lo del conocimiento. La fase visual, sacas conclusiones en ella o intuiciones cuando tienes conocimiento sobre los vinos en general y sobre ese vino en particular. Porque los pozos pueden venir de muy diversas fuentes. Eh, sí, puede haber contaminaciones o quiebras en el vino que precipiten materia que estaba solubilizada y de repente se hace insoluble, o puede ser un proceso natural y mm, totalmente aceptable y entendible, como es el paso del tiempo. A los mm. hombres se nos cae el pelo, a mí, por ejemplo, se nos cae el pelo por detrás, porque pero no significa que esté enfermo ni nada, simplemente es un proceso natural. Y los vinos
cuanto más tiempo pasan en barrica y luego en botella, pues van perdiendo color. Los tintos, por ejemplo, los tintos pasan de tonos azulados, azulados, violáceos, granates, y luego ya cuando son viejecitos o es un gran reserva, pues ya tienen tonos más tipo ladrillo, tipo teja, anaranjados, pardos. Pero claro, ahí es el conocimiento del vino. Vuelvo al conocimiento. Si tú sabes que es un vino joven, has visto la etiqueta, y la añada pone 2021, 2022, 2020, pues si tiene ese color anaranjado pardo, no es muy normal. Otra cosa es que sea un 2010 o 2015, reserva o gran reserva o 2014, pues obviamente por el paso del tiempo ese vino ha perdido color y ese color que ha perdido el vino se hace insoluble y se hace sólido. Y claro, pues está en la botella, pero eso no es ningún problema. ¿Qué pasa? Que yo siempre me pongo en el papel del hostelero, que yo he sido hostelero y soy hostelero, y claro, pues al cliente no le gusta que tú le sirvas un vino con pozos. Por mucho que yo le explique y tú le expliques que es algo natural y que no afecta ni mucho menos. Sin embargo, bueno, pues en el restaurante habrá que decantar ese vino para que el cliente lo beba con total garantía de que el vino está bien y la copa limpia, ¿no? Está claro. Pero el aspecto, vuelvo a repetir, es una primera intuición que tú vas a ir, vamos a decir, como un detective, siguiendo 3 líneas de investigación. Este vino, pues está turbio. Bueno, pues una línea de investigación puede ser que sea un vino natural. Los vinos naturales que no se filtran, no se clarifican, no se les añade dióxido de azufre, con lo cual, bueno, pues se la juegan también, porque el dióxido de azufre es limpieza en los vinos y estabilidad microbiológica. Pero bueno, son filosofías y bueno, pues si tú haces un vino natural, llamados, entre comillas, naturales, que no hay legislación que los regule, bueno, pues al final ese vino va a ser turbio. Cuando hablas de vinos naturales, ¿te refieres a los biodinámicos? No, no, los vinos No, biodinámicos vale. tienen una agencia certificadora que es Demeter y los vinos naturales se autodenominan vinos naturales. No hay Ah, vale. ninguna certificadora ni ninguna legislación ni comunitaria de la Comunidad Europea, ni nacional, ni de denominación de origen que la regule. Entonces es una declaración de intenciones, lo de los vinos naturales. Vale, gracias. Yo les creo, pero también creo que esos vinos recién embotellados están turbios y a un catador estándar, digamos, pues le puede resultar que si es un vino normal, un vino convencional, ese vino está estropeado por la turbidez que tiene. Sin embargo, por eso digo que en la fase visual tú solo como detective vas tirando de hilos. A ver, si es una cata ciega, si tú tienes la etiqueta delante, pues ya sabes el vino que tienes. Pero si es una cata ciega, dices, bueno, pues puede ser un vino natural, o puede ser un vino no filtrado, o puede ser un vino que ni es natural y sí está filtrado, pero que está estropeado. Entonces, la fase visual es simplemente una anticipación de información, que luego en la fase olfativa y en la fase gustativa es donde confirma todos esos hilos de información que has obtenido en la fase visual. Y creo que es lo bonito de la fase visual, ¿no? Que eh, te va retando, a ver, como diciendo, a ver si sabes qué tipo de vino soy. Las catas a ciegas son maravillosas, a mí me encantan y para aprender de vino son súper didácticas, porque te quitas de prejuicios. Ya no sabes ni qué zona es, ni qué variedad de uva, ni cuánto vale ese vino, ni qué método de elaboración, con lo cual lo evalúas de manera objetiva. Os animo a hacerlo porque vais a aprender un montón de vosotros mismos, de vuestros sentidos y también del mundo del vino en general. Pero que sepáis que la fase visual es una anticipación y, a ver, que hay unas pocas interferencias. Creo que hay algún micro por ahí. Ahora, vale. Como digo, la cata ciega es una cata muy didáctica que os animo a hacerla. Claro, tenéis que contar con alguien que os tape la botella y que no sepáis qué botella es, porque si hacerlo nosotros mismos sería hacernos trampas al solitario, ¿no?
Pero bueno, continuamos con la fase visual, que me estoy enrollando mucho. Eh, primero el aspecto y después ya en una cata técnica vamos a evaluar el color, vamos a evaluar el ribete, que es el borde. Esto lo vamos a conocer mucho mejor a partir del lunes, cuando me veáis en pantalla y con mi copa os vaya indicando el ribete, cómo es la evolución, pero Discúlpame, Israel, en siempre la tenemos que cata, fijarnos en el ribete y en el color del centro. El ribete será, digamos, la orilla del vino cuando inclinamos la copa a aproximadamente 45 grados. Inclinamos la copa. A ver, ¿estoy compartiendo o no estoy compartiendo? Creo que no estoy compartiendo, ¿no? No, se te ve a ti. Ah, ¿ves? ¿te puedo interrumpir, Israel? Sí, claro, interrumpe todo lo que quieras. Escúchame, en la cata técnica, en la puntuación o lo que sea, el color tiene puntaje, es importante con estos temas de que te anticipa, no te anticipa, qué forma de... Te oigo un poco mal y un poco lejos, pero Ay, creo que te he discúlpame, entendido que si el color tiene importancia. en puntaje, es decir, si forma parte del puntaje de No, la... no realmente. El color te dice, si, a ver, si tú sabes, no es lo mismo hacer una cata ciega que una cata sabiendo qué vino estás No, no, catando. disculpa, en algo tipo Robert Park, en algo que pongan puntaje, o lo que sea que está en puntaje, ¿el color forma parte de los puntos? Se supone que Robert Parker y su equipo harían las catas a ciegas, cosa que no hacen, para empezar. Entonces ya evalúan sabiendo qué vino están catando. Eso es muy diferente a hacer una cata ciega de manera objetiva, ¿vale? Entonces, si Eso tú te sabes, entiendo. si tú sabes que es un albariño y un albariño no da mucho un color muy intenso, pues tú evalúas a ese albariño en función del color que tiene y de la tipicidad que debería tener. Si de repente es un albariño con un color dorado muy intenso, muy oscuro, pues ya se está saliendo un poco de la tipicidad del vino, ¿sabes? Entonces, el color realmente en cuanto, en lo que tú has dicho, que lo has dicho muy bien, en cuanto a puntaje, en cuanto a puntuación, no evalúa. Va a evaluar en cuanto a tipicidad. Si es un color típico de esa albariño de Rías Baixas o no lo es. ¿Me explico? Que el hecho Eso de que le sea entrega, de que tú eso le escribas entrega, dorado pálido, oro viejo, anaranjado o amarillo verdoso, cuantitativamente, en cuanto a puntaje, no te aporta nada. Lo que te aporta es en relación a la tipicidad de los vinos de esa variedad en esa zona. bien, entrega una parte de punto chiquita respetando tipicidad, color, zona, nada más. Entiendo que sí, claro, así tiene que ser. Que Eh, es lo único que podría Y pedírsele a método una de bodega. elaboración también, porque si tú has hecho una maceración, por mucho que sea un albariño que tiene colores más pálidos, si tú has hecho una maceración prefermentativa con las pieles muy intensa, pues seguramente hayas extraído más color y ya ese albariño se va a parecer mucho menos a los albariños, digamos, de Está libro. bien, pero eso es malo para... hablemos de esta trivialidad que es puntuar un vino. ¿Eso es malo para los que generan puntuación? ¿Cambiar el color típico? ¿O no se No, tiene en cuenta el tema color cuando se ponen los puntos en cualquier torneo, certamen, lo que sea? no, pero te vuelvo a repetir que la fase visual es importante, pero hasta cierto punto. La, No, no, entiendo, yo eso lo entiendo. Lo que yo quiero saber, cuando vos vas a un certamen, te dicen poneme puntos. Vos te pagan 100 euros o 500 euros para puntuar vinos. Vos en la ¿Sabes qué hago parte yo? de visual. ¿Sabes qué hago yo? La fase visual nunca la puntúo al principio. Saco mis conclusiones y antes de poner puntuación en la fase visual, hago el análisis olfativo y Pero después el tenés que poner gustativo. puntos. Y Tenés que después, ponerle puntos. ¿cómo? Tenés que ponerle puntos a la parte visual también. Entonces, Sí, pero se la pongo después. Se la pongo no después importa. Pero yo, como es tan subjetiva, pensé que en un certamen la dejaban de lado y iban directamente a la parte olfativa, gustativa, que sería no, la de parte lado más... no se deja,
pero sí que no puntúas definitivamente la visual hasta que no has confirmado toda esa intuición que has pillado o que has obtenido en la fase visual, si no la confirmas luego en la olfativa y la gustativa. Porque La a lo forma mejor de, ves ese la forma albariño con color, pero luego te das cuenta de que es muy untuoso en boca, que tiene aromas de levaduras, con lo cual ya dices, aquí ha habido una crianza sobre elías, una maceración de las pieles, porque este albariño tiene un color que no corresponde, porque es más oscuro de lo que corresponde a un albariño normal o de libro, pero claro, si entiendo que han hecho una fermentación en barrica, por ejemplo, una crianza sobre elías o una maceración previa a la fermentación, pues ese albariño ha cogido mucho más color y por eso en la fase previa visual no me parecía un albariño. ¿Me explico? pero Eso, ese la fase estilo, visual después. Pero el color, ojo, el color nunca es peyorativo. Siempre va a ir en relación al tipo de elaboración. pero esa forma de puntuar que tenés vos es algo que hacen todos los profesionales que van a puntuar, o es algo que a vos te corresponde por ser como sos. Porque puede ser las dos cosas. Puede ser Bueno, que sea automatismos que he copiado de otros sumilleres que han sido mis maestros y también y, pues porque me parece coherente. bueno, Tú y algún no técnico te puedes sacar agarró, verlo. conclusiones en la fase visual sin haber olido ni probado el vino. No puedes, es muy complicado sacar conclusiones definitivas en la fase visual. Con lo Está cual, bien, pues, dime. te la- te la resumo. La fase visual es la primera que tenés que ver, pero tenés que avanzar y retroceder para puntuarla. Claro, la fase visual te ayuda a entender mejor la olfativa y la gustativa, Y te pero hace no. obligar retroceder para darle un puntaje. Una vez que entendiste la olfativa y la gustativa, terminas de entender la visual. Eso es, exactamente eso. Está Pues bien. así es como yo lo entiendo. Así es como Lo yo lo único entiendo. que me, lo único que me preocupa, yo creo que vos, si vos decís que uno se tiene que entrenar, pero yo también entiendo que o nos faltan algunos sentidos algunos o te entrenaste demasiado. Me cuesta mucho lo visual, si lo hago, lo veo, me encanta ver vino, pero me cuesta mucho y se avanza mucho más, entiendo, en la olfativa y en la gustativa y interpreto que quizás en un torneo, certamen, tenga más parte de puntaje de las otras dos partes. Pero bueno, quería sacarme la duda de si se puntúa y si tiene un porcentaje de Claro. puntuación La fase mayor en la visual, visual. ¿sabes cómo? Si te cuesta la fase visual, lo más interesante es hacer no una cata ciega, porque lo más complicado es intentar sacar conclusiones de un vino que no conoces de nada en cata ciega. Puede ser de Chile, de Argentina, de Australia o de Nueva Zelanda, ese vino. Sacar conclusiones en la fase visual es tirarte a la piscina sin agua, ¿no? No, Entonces, pero a mí, yo te la hago al revés. Yo te sentaría en una mesa a vos y a otro profesional o a alguien que sepa y empezaría a abrir vinos con, sin barrica, con poca, sin barrica y te pondría pruebas. Donde vos empezás a acertar 3 o 4, ahí me voy a poner nervioso y decir, para, ¿cómo hacen para adivinar tanto? Los colores rojos, los colores amarillo, verde, que tienen esa tenacidad que va ahora, variando a día de hoy levemente. es muy complicado. Las catas a ciegas son muy complicadas porque un mismo vino blanco ya no solo se elabora con el método tradicional de vinificación en blanco, sino que se hacen vinificaciones en tintos con uva blanca, se hacen ¿Sí? crianzas en barrica, con diferentes tipos de barrica. La cata ciega es súper complicada a día de hoy, con lo cual tampoco nos tenemos que estresar con eso. Por Pero eso yo insisto en el conocimiento, conocer las variedades de uva, conocer las zonas, los climas, los tipos de métodos de elaboración te van a ayudar mucho a sacar conclusiones en las fases de la cata, en la visual, en la olfativa y en la gustativa. bueno, Es te lo hago que te una va a pregunta, ayudar. te hago una pregunta competitiva. ¿Tú has acertado desde que sos profesional siempre un vino con crianza? ¿Te ha pasado por madera? ¿Siempre lo has acertado? Es decir, el solo hecho de verlo, de decir que esto tuvo 6 meses de madera de para arriba y te lo confirman hasta ahora, que has tenido esa expertise como para decir el color ya lo detecto si tiene o no paso por madera. Puedes hacer una previsión de la edad, puedes hacer una ¿A previsión vos, del tiempo de crianza, a pero vos que es te muy... sale eso? A ver, ahí yo reconozco que hay sumilleres que conocen yo no soy de marcas,
pero hay sumilleres que conocen vinos o marcas en concreto a la perfección, porque los catan todos los días, porque los venden en su restaurante, y a mí me han sorprendido algunos de ellos, pues diciéndome 14 meses en barrica, y a lo mejor tenía 15, 16 o 14. A mí me parece complicado porque ya digo que el mundo del vino actualmente es tan complejo y los vinos de Rioja se parecen algo más, o los de Ribera se parecen algo más a los de Rioja y los de otras zonas a otras zonas porque comparten métodos de elaboración, ya no es tan antiguamente, pues hace 40 años los vinos de Rioja solo se criaban en barricas de roble americano. Entonces, en cuanto olías roble americano, ya sabías que era Rioja. En la actualidad se ha globalizado también la elaboración de vinos y los blancos se elaboran como tintos, los rosados ya conocéis que se elaboran de muy diversas maneras. Entonces, es muy complicado en cata, sobre todo yo me pongo en la cata ciega, ¿no? En cata ciega es súper complicado adivinar las condiciones de un vino, las características de un vino, desde luego. Bueno, me estoy pasando, te voy a dejar así charlando. Gracias, Sergio. Bueno, continuamos. Estamos solo en la fase visual. Fijaros lo importante que es, el debate que ha dado. Pero en la fase visual, todo esto no os preocupéis, el resto, porque lo vamos a, con que lo tengáis presente, lo que vamos a ver hoy en las diapositivas, lo vamos a practicar. Todo esto que estáis viendo lo vamos a practicar, que es lo más importante, el lunes y el martes. El ribete es el que marca la evolución. Es ese borde exterior cuando inclinamos la copa a 45 grados, que va a haber un anillo exterior que tenga un color diferente. Bueno, pues ya cuando estemos la semana que viene, lunes y martes, tanto con vinos blancos como con vinos tintos, vamos a ver esto mucho mejor y en la práctica. Cada uno lo vais a experimentar en vuestra copa, de hecho. Y luego la lágrima que hace alusión a la densidad del vino. Si un vino tiene mucho azúcar, imaginaros un vino dulce, es más denso que un vino que no es dulce, ¿no? Entonces, en la copa se quedarán esas lágrimas que también llamamos piernas, que van cayendo despacito, más o menos despacio, por las paredes del cristal por dentro, ¿no? De la copa. Entonces, eso puede responder al azúcar, a que sea un vino dulce, pero ojo, también puede responder al alcohol, a la cantidad de alcohol que tenga. Con lo cual, si vemos que caen lágrimas, muchas piernas paralelas, quizá no tan gruesas. Si son gruesas, es más contenido de azúcar lo que tenemos ahí en el vino. Pero si son finas, paralelas y muchas de ellas, pues podemos pensar que lo que hay ahí es un grado alcohólico alto. Vuelvo a la magia de la fase visual. Sin tocar ni oler el vino ni probarlo, sabemos que puede tener, ya estamos intuyendo, estamos tirando de una línea de investigación de que ese vino tiene mucho alcohol o tiene mucho azúcar. El alcohol y el azúcar al final conforman el cuerpo del vino, ¿no? Con lo cual podríamos decir, este vino, cuidado en la fase gustativa porque va a tener mucho cuerpo. Fase olfativa. Bueno, pues en la fase olfativa, el lunes y el martes lo que haremos será, una vez que tenemos ya esa previa información de la fase visual, vamos a ir confirmando datos. Y lo primero que haremos será oler a copa parada. A copa parada, es decir, sin agitar la copa. Agitando la copa lo que hacemos es oxidar el vino, oxigenarlo, calentarlo, pero primero queremos hacer un análisis con el vino calmado, con el vino tranquilo. Y ese análisis lo que nos va a dar, ese análisis previo, nos va a dar el aroma predominante, la personalidad de ese vino. Este vino que es frutal, herbáceo, amaderado, alcohólico, pues al acercar la nariz a la copa, vamos a percibir esa personalidad de ese vino en concreto. ¿Vale? Entonces, cuanto más nítida, aquí también lo que vamos a percibir son los defectos. La copa parada, según nos han servido el vino en la copa, lo primero que afloran por suerte y lo primero que se va de la copa suelen ser los defectos, salvo que sean defectos insalvables, obviamente, ¿no? Pero si son defectos salvables, van a ser los primeros en irse en la copa. Entonces, bueno, vamos a percibir defectos, quizás, ojalá no, y luego vamos a percibir el aroma predominante, la expresividad del vino. Luego ya agitaremos la copa
y lo que vamos a percibir van a ser toda la variedad aromática, no solo ese aroma predominante, no solo esas moléculas aromáticas más abundantes en el vino, sino otras muchas. Al agitar, hacemos que el aire penetre en el vino y expanda otras moléculas aromáticas. Aparte que el vino se va calentando poco a poco. Entonces ahí, agitando la copa, esto lo vamos a practicar el lunes y martes, agitando la copa, entenderemos la variedad completa de aromas o la variedad de aromas del vino, de ese vino en concreto, y también una mayor intensidad. Veremos la mayor expresividad aromática. Podemos hablar, luego, pues, como os he dicho antes, ¿no? El vocabulario del sommelier es a veces muy subjetivo y lo que tenemos que intentar es hacernos entender, ¿no? Cuando hablamos de calidad, pues calidad es un concepto un poco abstracto, digamos, ¿no? Depende, o subjetivo, depende de cada uno lo que es la calidad. El carácter es esa personalidad, ese aroma que hemos percibido a copa parada. Luego vamos a captar esa intensidad y vamos a identificar las series aromáticas, las familias de aromas. Vamos a hablar de aromas primarios, cuando proceden de la uva, secundarios, cuando proceden de la fermentación, y terciarios, cuando proceden de la crianza. Y luego, en cuanto a la persistencia aromática, si me permitís, me la reservo para la fase gustativa. Y os anticipo la fase gustativa. Es que en la fase gustativa, el 90% de las sensaciones que vamos a percibir proceden del olfato. Qué curioso. Si nos tapamos la nariz cuando estamos tomando un vino o comiendo un trozo de queso o lo que sea, si nos tapamos la nariz, dejamos de percibir lo que llamamos sabores de ese producto en boca. Lo que son aromas. El 90% de las sensaciones que percibimos cuando tenemos un alimento en la boca son olfativas, por lo que llamamos la vía retronasal. Tú estás masticando un trozo de queso y moléculas aromáticas del queso están fluyendo desde tu boca hacia arriba, hacia tu nariz. Y si te tapas la nariz, dejarán de fluir. Taparás la comunicación de la faringe con la nariz. Hacer la prueba, si no me creéis. Bueno, si me creéis, porque todos hemos estado constipados alguna vez, ¿verdad? Y sabemos que por mucho que probemos algo que tiene mucho sabor, no somos capaces de identificarlo. Pues así es. Vamos a dejar. Israel, Sí. mira, perdona, el otro día me regalé un vino que yo no lo había probado. Pues estábamos en un salón, imagínate, y yo estaba sentada en el sofá, echada para atrás, y las copas, pues en la mesa, ¿no? Y según me sirvieron el vino, ya desde el sofá me vinieron los olores. ¿Sabes cuál es? Un Tokai, un Vega Sicilia, bueno, maravilloso. Y ya estaba sentada, no tuve que acercar la copa a nada. O sea, la copa estaba en la mesa y ya olía perfectamente, ya detectaba el olor a melocotón, albaricoque. Me recordaba manzana reineta. Maravilloso, increíble. Os lo recomiendo a todos. Esto es, estamos hablando de, aparte de la variedad de aromas que has comentado, de intensidad. Eso lo practicaremos el lunes y martes. Cuando tú tienes una copa y quieres evaluar, igual que me has ayudado también a explicar lo de la intensidad de color, con lo del dedito y tal, pues la intensidad olfativa también hay truquitos, poniéndote la copa lejos de la nariz, si eres capaz, como en el caso de Sarai, que estaba tumbada para atrás en el sofá y ya olía el vino que estaba en la mesa, eso puedes certificar de que es una intensidad muy alta. Si ya tienes que acercarte el vino un poco a media distancia para olerlo, pues dirás que es una intensidad media. Y si necesitas meter la nariz en la copa, como en la foto, pues si para percibir algo tienes que meter la nariz en la copa, pues hablaremos de intensidad baja de aromas. Fenomenal, Saray. Me ayudas un montón, la verdad. Te voy a pedir un tanto por ciento de lo que te paguen, ¿vale? Luego hablamos Vale. fuera de directo. Bueno, pues en cuanto a las series de aromas, lo que hemos visto aquí, series aromáticas, la persistencia, el carácter, en cuanto a las series, podemos hablar de tres familias, ¿vale? Tres familias aromáticas.
Me tenéis que recordar si os hemos pasado la rueda de aromas y la ficha de cata. Yo creo que sí, pero para el lunes y martes sería conveniente o interesante que tuvierais esos documentos que se supone que yo le he tenido que enviar a Paloma, que no sé si se lo he enviado. Sí, Ahora sí que están, Israel, están. vale, pues ya me quedo tranquilo. Vale, pues en esa rueda de aromas y también en la ficha de cata vais a tener desglosadas estas familias aromáticas. Con lo cual, teniéndolas a mano, vamos a identificar mejor los aromas que vamos a percibir en el vino. Es decir, la parte más complicada para mí personalmente de la cata es esa, ponerlo en palabras. Lo que yo percibo subjetivamente, ponerlo en palabras que quien está enfrente mío me entienda perfectamente lo que estoy queriendo decirle. Porque si te digo la pimienta de Madagascar, o, sí, o pimienta de Jamaica o vainilla de Madagascar, bueno, pues y a mí quién me dice que sea de Madagascar, es algo diferente. Bueno, pues la idea es hacer el lenguaje que sea muy claro, pero sobre todo que sea fiel a lo que estás percibiendo, ¿no? Que no te vayas por las ramas. Entonces, este esquema que representa la ficha de cata que os hemos enviado y la rueda de aromas son los descriptores que tenemos que utilizar o que tenemos que buscar en los vinos, ¿vale? Entonces, dentro de los aromas primarios que proceden de la uva, del viñedo, del campo, pueden ser frutales, florales o vegetales. Dentro de flores, bueno, pues hay muchas flores y hay muchos aromas diferentes. Quien tenga el olfato más entrenado en la floristería, pues sabrá decirme lo que es jazmín, lo que es azahar, lo que es violeta, lo que es pétalo de rosa. ¿Vale? En las frutas lo mismo. Por eso os animo a entrenar, a ir a la cocina de casa y coger el frutero y oler frutas, coger el especiero y oler las diferentes especias para memorizar, porque todo va a ir almacenado a vuestra memoria. ¿Vale? Entonces, Israel, ¿podría ser un buen entrenamiento utilizar la Net Dubin? Este libro francés rojo con 50 y pico aromas, según el que te compres, pero si es un buen entrenamiento ese método. puede ser un buen entrenamiento, complementario, no definitivo y muy caro. Te explico, me explico. Aparte de ser caro, es que te presenta, para quien no lo conozca, son botecitos de esencias de aromas, aroma de fresa, aroma de vainilla, aroma de madera, aroma de humo, aroma de defectos también del vino, pero son aromas puros, aromas sintetizados y puros. Y entonces en el vino no te los vas a encontrar de esa manera. En el vino te vas a encontrar cientos de aromas combinados, por eso es tan complicado la cata. Cientos de aromas combinados y lo que son las esencias del Net de Vin no son fieles a lo que te vas a encontrar en los aromas en una copa, Pero, por ejemplo, en una floristería, el olor de las flores también es un olor puro. pero es más barato. Tú te vas a una floristería, no compras nada, Eso es verdad, sí, sí, sí. por eso te digo que lo primero que he dicho es útil, te he respondido que es útil, que es incompleto y que encima es muy caro. También ir a la floristería es incompleto, pero no es tan caro. Eso es lo que digo. En el día a día vas a la cocina y hueles las especias y vas entrenando tu olfato, porque lo importante es también entrenar el sentido del olfato, que está un poquito, siglo XXI, especie humana, está un poquito distorsionado o dejado de lado, porque la energía del cerebro está más centrada en la vista y en el gusto y en el tacto. Por nuestra propia seguridad, el olfato ha perdido importancia en nuestra vida. Ya no dependemos, nuestra vida no depende del olfato para subsistir o para no morir. La vista, el gusto y el tacto, posiblemente sí. Por eso lo digo, ¿no? Pero sí, a ver, no tengo nada con el Devin, pero lo que lo veo Israel, es excesivamente caro. El Devin es excesivamente caro y no tan efectivo. Que para eso yo me Israel, voy a la cocina, huelo cosas, me voy a una floristería, me voy al mercado de mi barrio y empiezo a oler verduras, empiezo a oler de todo. Es otra manera. Pero lo que os pido es que entrenéis continuamente. Si Israel, tienes... ¿me escuchás? Sí, dime, dime. Perdón, pensé que no me escuchaba. No, quería hacer una acotación un poco humorística. Estás tratando de decir que los perros deberían tomar más vino que nosotros. No te oigo bien.
estás tratando de decirnos, lo digo en tono humorístico, que los perros debían tomar más vino que nosotros, que tienen mejor olfato. Si los perros hablasen, nos Hace- iban a enseñar mucho sobre no vino. hace falta, está bien, pero no hace falta que hable, lo disfrutarían más. Te hago una pregunta de esta serie de aromas. Lo que sería, yo soy, acordate, Mr. Piacina, ¿dónde entraría la parte verdura? Porque acá tengo vegetal y especiada que me chocan y quisiera saber cuando ya tenemos alguna verdura presenciando en el vino, estaría más en vegetal, en especiada. Yo entiendo que la piracina viene en la parte primaria. Sí, no, la piracina son sustancias que se generan en el viñedo, en la uva. Y Están quedarían en en la la parte uva primaria. desde que se forma. Entonces, son sustancias que van evolucionando. Y lo que siempre hemos hablado, que a medida que la uva va madurando, la piracina va descendiendo, ¿vale? Pero Entonces, un par de verduras tiene que haber en los vinos. El otro día hablábamos estuve leyendo el artículo que me mandaste del tema de pis de gato. Se identifica en Argentina como ruda, que también es una verdura, sí, una hoja de comer. Yo quiero entender las pocas, porque obviamente la parte floral y frutal es la que más gana con algo esto de vegetal, pero cuando vos detectás algo que sea una verdura, llamar un coliflor, un morrón verde, un morrón rojo, o lo que sea, ¿dónde la pongo? ¿En primaria, en secundaria o en terciaria? en ¿O dónde la primaria. encontrás vos? En Normalmente primaria. en primaria, sí. Si Ah, son porque aromas de la al leer verdura fresca, tomillo, limpia, sí. al leer tomillo me quedé pensando, ¿cómo el tomillo? No sé por qué se me metió tomillo y, y así una morrón verde y me costaba entender que salía la parte terciaria de la parte de crianza. No, está puesto ahí tomillo. Bueno, está Sí, puesto el pino, la resina, las notas balsámicas un poco, que eso lo aporta la madera. nada. La madera Y después, depende de qué maderas, pueden aportarte y si son poco tostadas, pueden recordarte un poco a esas hierbas secas, a ese tomillo, claro, a ese orégano, a bueno, ese rocío. a mí la especiada me suena un poco primaria, es decir, un vino que viene un poco verde, un vino un poco salvaje, me da Sí, que es especiada hay, y es primaria. hay variedades que tienen aromas especiados propios, como Sí, puede sí, ser la garnacha o puede ser la syrah, pero incluso eso la viene en primario, Malbec también. eso, eso sería en primario que lo desarrolla. Sí, para que veas, Sergio, lo complicado que es poner en palabras, porque a veces las palabras, pues a veces no hay que ser tan tajante y decir, los especiados solo son terciarios de la madera, porque hay Bueno, variedades que te aportan también en sus aromas primarios, te aportan ese especiado, ahí también ¿sabes? me está sacando esa duda, está genial, entonces puede estar de primario saltar a terciario según cómo venga la mano, según la madera, según el tostado, según la uva. Vuelvo a lo mismo, al conocimiento. Cuanto más conozcas de esa uva, del método de elaboración, sabrás identificar de dónde vienen esos terciarios. Si es que son solo de la madera o es que es una variedad que tiene terciarios o por el método de elaboración que han hecho una maceración más intensa y han extraído mucho más de la piel, se han conseguido, o cierta oxidación a veces te da ese tipo de aromas. Mm, Cuanto más conocimiento, cuanto más estudiemos y sobre todo cuanto más entrenemos en cata, más fácil se nos hará esta parte de poner en palabras. Si lo más complicado y lo más confuso es cuando yo digo especias, aroma terciario, pues al final es complicado. Lo de las palabras tienen veneno a veces, ¿no? En este caso tienes que poner percepciones tuyas o sensaciones que percibes en palabras y a veces las palabras no se ajustan a la magnitud de esa percepción tuya. A Con eso lo iba cual mi es pregunta. la parte más complicada y nunca será redonda ni matemática. Ya te lo digo. Para eso, para eso está la pregunta, la retórica y la discusión como para ubicarnos un poco y ver que todo es flexible también. Claro, el esfuerzo de los catadores o de los comunicadores es intentar ser lo más fiel posible con tus palabras a lo que estás percibiendo. Es el esfuerzo que hay que hacer, ¿no? Pero nunca será perfecto. Nunca todo el mundo entenderá. Si yo te digo, o como tú comentabas, el aroma a ruda, a mí me puede sonar, pero puede que a otros compañeros que están aquí asistiendo hoy no les suene a nada, no les diga nada eso. Entonces,
las palabras son engañosas a la hora de transmitir las sensaciones del vino. Sí, sí, sí. Perfecto. Gracias, Sergio. Continuamos con la fase gustativa, que ya digo, todo esto es para que lo leáis y el lunes y martes lo pongamos en práctica. Vale, no sé cuántas imágenes quedan porque la clase está siendo muy, muy intensa y muy entretenida, pero tampoco os quiero quitar tiempo porque luego empezáis obviamente tenéis cosas que hacer y os marcháis y no quiero que os perdáis. Así que bueno, todo esto lo vamos a practicar el lunes y martes. Fase gustativa. Vamos a probar el vino analizando 3 momentos. Nos pondremos una cantidad moderada, la que cada uno considere en la boca, mantendremos ese vino en la boca durante 5, 8, 10 segundos, moviéndolo, haciéndolo circular por el paladar, por todas las partes, por encima de la lengua, por debajo, por todos los lados, para que nos impregne. Bien, analizaremos en ese momento o durante ese proceso, analizaremos la entrada en boca, justo en la foto, está entrando el vino en la boca, esa primera impresión. Luego analizaremos el paso de boca, que es decir, la textura, la temperatura también del vino, la densidad que tiene, si es rugoso, si es... Volvemos otra vez a los adjetivos. Rugoso, astringente, denso, untuoso, aterciopelado. Bueno, pues cada uno le puede dar un significado en su cerebro a todos estos adjetivos, ¿no? Y luego, por último, analizaremos la parte, una vez que tragamos el vino, la parte de la vía retronasal, perdón, del posgusto. La vía retronasal son esos aromas de boca que decíamos. El posgusto, si vamos a analizar las caudalías, es decir, los segundos que dura ese recuerdo en nuestro paladar, una vez tragado el vino. Y sobre todo si ese recuerdo es positivo o negativo, si es coherente con los aromas que hemos percibido en la fase olfativa o si de repente pues, desaparece rápido o tiene o esa sensación que nos deja ese recuerdo es desagradable. Bueno, pues todo eso es puntuable, es cuantificable en una ficha de cata. Que la ficha de cata, esto es lo que vamos a ver, que estamos viendo aquí, entrada en boca, las sensaciones, etc. Y la ficha de cata la tenemos, espera, a ver, aquí. Esta es la ficha de cata que os hemos enviado, donde vamos a, digamos, a cuantificar, o en este caso, no cuantificar, en este caso, subrayar o marcar los atributos. Esta es una ficha de cata descriptiva, donde tenéis un montón de atributos y lo que tenéis que hacer es subrayar el que os convenga. Aroma a frambuesa, subrayo frambuesa. Aroma a melocotón, subrayo melocotón. ¿Vale? Y luego están las fichas que el lunes y martes os enseñaré también, fichas de cata cuantitativas, de cantidades, es decir, como apuntaba antes Sergio, de puntuar más o menos la intensidad de un vino de 0 a 5 o la calidad o la limpieza de un vino de 0 a 5, etc. Esas suelen ser las fichas de cata para el concurso. Y bueno, pues en esto ya prefiero casi que teóricamente hacerlo de manera práctica el lunes y martes, el evaluar la acidez, el saber y que experimentéis en boca lo que es el cuerpo del vino y lo que hemos comentado antes, los aromas retronasales. Esto es lo que hemos visto, entrada en boca, paso de boca. En el paso de boca percibimos la acidez, el cuerpo y en el final de boca lo que percibimos son los aromas retronasales. Finalmente haremos una conclusión y rellenaremos nuestra ficha de cata, que esta es la que tenéis ya. Y esto es la balanza de sabores, que hemos estado hablando de aromas, ahora hablamos de sabores. Tenemos esta balanza que os quede meridianamente clara, porque por un lado tenemos el sabor dulce, que lo representan, hemos dicho, los azúcares, esas lágrimas que caían por las paredes del cristal de la copa, que pueden ser o azúcar o alcohol, eso es el dulzor, eso es el sabor dulce, el alcohol sabe dulce. Y en el otro lado tenemos el amargor y la acidez del vino, el ácido tartárico, y el amargor, que son los taninos que pueden provenir de la uva, y si el vino ha estado en barrica, pues también de la madera. Entonces, el próximo día, tener bien presente también la imagen de esta balanza, porque vamos a experimentar en boca cómo
funcionan estos equilibrios. Pero por un lado vamos a tener el dulzor y por otro amargor y acidez. En el lado del dulzor podríamos poner también el sabor salado, pero en los vinos no es representativo, no es perceptible, con lo cual no lo hemos puesto. Y luego el umami, como veis que está en el centro, es el potenciador de sabores, es como la sal de los guisos, es un potenciador de todos los sabores, por eso está en el centro, subiendo o bajando. Si no hay umami, pues no tendrá potenciación, y si hay umami, pues habrá potencia. Espero no haberme pasado, no he mirado la hora, son y 5, bueno, no me he pasado demasiado. Pero me ha encantado la clase de hoy porque ha habido mucha participación, habéis aportado un montón. Y si alguien más tiene preguntas, pues todavía tenemos un poco de tiempo. Sobre todo, si tenéis alguna duda sobre la cata, deciros, no hay obligación de ir a comprar vinos, son 2 días seguidos de cata y si, a ver, si tenéis gente en casa y vais a disfrutar de las botellas que descorchéis durante los días siguientes, pues fenomenal. Pero si os pasa como a mí, que soy yo solo, no que vivo en casa, pero el único que bebe vino en casa a diario, pues no voy a abrir, bueno, yo sí las voy a abrir porque es mi profesión y mi trabajo y al final haré uso de ellas. Pero lo normal para vosotros es que no abráis 4 botellas, que no compréis 4 botellas de vino y las abráis y bueno, pues al final se va a estropear, ¿no? O vais a apresurar a tomarlo y tampoco es... Israel, Sí, una pregunta, por favor. sí, por favor, así. Dime. El otro día te escribí, pero como lo hice directamente a tu perfil, pues quizá no lo viste. Hablando de los taninos, ¿no? Taninos de fruta y taninos de madera. La percepción generalizada es que los taninos de fruta son más ásperos, más astringentes, la percepción. Y que los taninos de madera, de largas crianzas, pues suelen ser más pulidos, más suaves, más amables. Creo que eh, comentabas lo contrario. Entonces quería preguntarte si es así o no. Sí, los taninos de la fruta son, ambas fuentes de taninos son de sabor amargo. El Sí, tanino es bien, de sabor correcto. amargo. Pero dentro de eso, los taninos de la madera son mucho más amargos y mucho más astringentes que los de la fruta. Con lo cual, por comparación, podríamos decir que los de la fruta, y tampoco es cierto eso, son dulces. No son dulces, son amargos, pero comparados con los de la madera, pues, digamos que son más amables, por decirlo de alguna manera. Y lo que tú dices de las largas crianzas, en una larga crianza precisamente lo que se intenta conseguir es eso, que los taninos de la fruta y los taninos de la madera se conjunten, se fundan, se polimericen, que se llama la palabra técnica, y de alguna manera se dulcifiquen, se redondeen. Con lo cual, el tanino de la fruta normalmente por definición es mucho más palatable que el tanino de la madera si los tenemos aislados. Pero cuando se funden y después de una larga crianza, eso va a desembocar en un tanino mucho más redondo, mucho más amable y más dulcificado en el paladar. Vamos, que es una explicación un poco más amplia, no tan simple, es decir, tanino de fruta, astringente, áspero, tanina de madera, roble francés, americano, castaño, lo que quieras, directamente más amable, sino Más, que no, una no, vez que ha permanecido en barricas de madera un largo tiempo, pues eso entonces es. La lo que hemos hecho conjunción es redondearlo. es... Pero tú, si aíslas el tanino de la madera, es como morder una rama de un árbol. Esa astringencia, ¿no? Que te, Vamos, así que leyenda urbana. a nuestra edad ya no hacemos esas cosas, pero de Sí, pequeño a lo sí, sí. mejor. Sí, sí. Vale, gracias, gracias, Ran. Pero cuando la magia de la crianza en barrica es eso, que cuando ambos se funden en el tiempo adecuado, de manera medida, al final, el resultado final en una crianza larga es que ese tanino, porque, oye, el tanino del vino o de la uva, cuando es un vino joven, es muy agresivo también, es muy astringente. Por eso necesita pasar por barrica para que fundiéndose, peleándose con el tanino de la madera, se equilibren y se suavicen.
¿vale? Entonces es un poco una cuestión de tiempo. Sí, vale. ¿Está viendo ahí alguna interferencia? Voy a ver si puedo cortar. ¿Hay alguna preguntita más? Sobre todo de la cata, me preocupa, o no me preocupa, me interesa que tengáis claro que aunque os hemos dado muchas opciones para el lunes y para martes, no hay ninguna obligación de que adquiráis todos los vinos. Si queréis, no sé si hay 3 opciones por cada día, si adquirís los 3 o si de repente tenéis alguno de ellos en casa, pues lo sacáis. O alguno que se parezca, tampoco hace falta, porque como estamos en muy diferentes ciudades, incluso países, tampoco me parecía lógico obligaros o buscar que comprásemos todos el mismo vino de la misma añada, misma variedad. Era una misión imposible. Con lo cual, vamos a practicar lo que hemos visto hoy, la práctica de cata, el protocolo de cata, y cada uno lo experimentaremos con nuestros propios vinos que tengamos en la copa. Pero repito, no hay obligación de ir a comprar todas las opciones, sino que elijáis la opción que más os guste o 2 opciones, o si tenéis opción de tener las 3, pues las 3, pero vamos, que vais a disfrutar de la clase y vais a aprender igualmente, tanto si tenéis 1, 2 o 3 copas en la mesa, como si no tenéis ninguna. Si de repente no os ha dado tiempo a comprar o tenéis, no, por lo que sea, no os preocupéis, asistir a clase, por favor, porque la vais a aprovechar igualmente. ¿Vale? Bueno, pues nada, no me ha dado ni tiempo, y son y cuarto ya casi, no, y 10. No me ha dado tiempo ni a mirar el chat, pero ya no me paro a ello. Ya lo dejamos para el lunes a primera hora. Resolvemos si hubiera alguna pregunta en el chat, alguna cuestión, la resolvemos ahí el lunes. Rafael, te quiero dejar dicho para el lunes que me gustaría que pongas sobre tu forma de manejar el curso. Me siento un poco incómodo de que la gente se esté quejando de que participemos. Yo participo porque vos nos invitás y no tengo problema en cerrar el micrófono ni bien me lo invitás, pero parece ser Pero que sí, no está bien visto. Yo me gusta escuchar otras preguntas, me gusta que me respondas, pero si no hay que participar, lo decís vos. Hoy hice otro curso, y yo siempre os animo a participar, Sergio. Eso no entonces lo... aclaralo porque veo que hay gente que se enojó y uno queda como pongo nombre y apellido, pero como una persona un poco expuesta junto a los Bueno, otros chicos que somos hablaron. mucha Yo no gente y tengo, hay diversas opiniones. Ya te digo que no he está mirado bien, el chat. No, perfecto, no te perfecto. preocupes. El lunes te vas a divertir. Te dejo, muchas gracias por todo. Gracias, Sergio. Gracias a todos. Eh, ya no os quito más tiempo, que son, ya sí que se van a ser y cuarto. Que he disfrutado mucho la clase de hoy. Muchísimas gracias y nos vemos el lunes. Cualquier duda que os surja, si no, a lo mejor habéis puesto alguna duda para la cata en el chat, intentaré revisarlo rápido, lo más rápido posible y os enviamos una respuesta por email, ¿vale? Si hubiera alguna duda urgente, pero vamos, creo que si hubiera alguna duda urgente, entiendo que hubierais abierto micro para comunicármela. No hay obligación de adquirir ningún vino. Os animo a, si vais a ir a comprar, que compréis vinos que no conozcáis, variedades que no conozcáis, dentro de las opciones que os hemos dado. Y nada, pues el lunes y martes a disfrutar de la parte práctica de este curso. Muchísimas gracias, feliz jueves y muchísimo mejor fin de semana. Con buenos vinos siempre. Chao. Venga, buen fin de, hasta el lunes. Igualmente, buen fin de...